Y hoy quiero tocar un tema que sé que es polémico, pero la verdad es que no me he podido resistir más en hacerlo. Y es el de la posibilidad de que una mascota te pueda visitar cuando estás en un hospital, en una residencia de mayores o en cualquier otro centro asistencial. Voy a hablar de por qué tiene sentido, los beneficios que tienen las personas y el tema más conflictivo, el de la higiene y la seguridad de poder entrar animales en este tipo de centros. Y para ello voy a contar con la doctora Paula Calvo, colaboradora nuestra y especialista en antrozoología, que es la ciencia que estudia el vínculo entre humanos y animales. Quédate, porque esto hoy se va a poner interesante. Mi nombre es Albert Cervera y estoy especializado en la humanización de organizaciones. Acompáñame. Quiero poner en contexto por qué este asunto es relevante y por qué vale la pena que lo analicemos profundamente. Primero de todo, solo en España hay ya más de 20 millones de mascotas, lo que implica que hay ya un ratio de 2,7 mascotas por cada niño. Y además se espera que seguirá creciendo exponencialmente. Los vínculos que se crean entre mascotas, en especial los perros con los humanos, son realmente muy fuertes. Y de hecho son considerados como un miembro más de la familia. Y de esto os puedo hablar por experiencia propia, porque desde ya muy pequeñín he tenido un vínculo muy especial con los animales. Pero, ¿qué ocurre con tu mascota si te ingresan en el hospital por un periodo largo o incluso indefinido, o que entres en una residencia de mayores? Si hablamos de humanizar y de atender a las necesidades de las personas, ¿no crees que les beneficiaría poder estar con su mascota? Independientemente de cuál sea tu visión sobre el rol que tienen que tener los perros dentro de la sociedad, lo que te puedo asegurar es que todas las personas que tienen perro, tenemos, de hecho, son uno más de la familia. Nos sienta bien poder estar con ellos. Y como muestran los datos, ya hay una gran proporción de la sociedad que los tiene y, como te decía, se espera que siga creciendo. Pero me dirás, a ver, Albert, estoy de acuerdo contigo, pero ¿es realmente necesario que tengan que entrar en los centros sociosanitarios? Pensad que cuando estamos hospitalizados o internados en una institución asistencial, generalmente nos sentimos aislados, con dolor, sentimiento de soledad, ciertas dosis de ansiedad. Y lo interesante es que está demostrado científicamente que el contacto con animales, en especial los perros, consigue mitigar muchos de esos síntomas. Y si es tu propia mascota, el impacto es exponencial. Se ha investigado mucho en geriatría, salud mental y pediatría, pero todavía quedan muchos ámbitos por estudiar su impacto. Aquí os dejo solo algunos de los muchos resultados de estudios científicos que se han realizado. Reducción de la ansiedad y el dolor en pacientes hospitalizados después de cirugías. Y también en pacientes con enfermedades mentales. Reducción del estrés en pacientes hospitalizados. Aumento de la motivación y bienestar emocional de los pacientes. Reducción de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y aumento de la relajación en pacientes de cardiología. Reducción de la depresión en residentes en hogares de ancianos. Mejora de la comunicación, del estado de ánimo y de la motivación en personas con discapacidad intelectual. Mejora de la atención en niños con trastorno del espectro autista. Pero no solo en pacientes, os puedo asegurar, por experiencia propia además, que mejora totalmente el ambiente laboral en un hospital y en particular el bienestar de sus trabajadores. Y en la sesión de terapia asistida con perros que hicimos en un hospital con chicas con trastornos de la conducta alimentaria, os puedo asegurar que fue entrar con los perros y el ambiente del hospital se transformó desde la recepción, positivamente obviamente. Te voy a dejar un enlace aquí arriba o en la descripción para que puedas ver aquella experiencia. El otro día me reuní con Paula y quise aprovechar para que nos compartiese también su visión sobre todo esto. Paula Calvo es la primera doctorada en antrozoología de España, que como os decía es la ciencia que estudia el vínculo entre humanos y animales. El ser humano está diseñado para vivir en plena naturaleza. Justo el contacto con los animales que tienen su naturaleza y su comportamiento tal cual es el original, nos ayuda a estar conectados con la naturaleza. Esto tiene que ver con la biofilia, que es la base de nuestro enfoque general en Simbiotia, que si todavía lo desconoces el concepto, os voy a dejar un enlace también aquí arriba o en la descripción para que lo puedas ver. El 49% de las familias conviven con un animal de compañía, que lo consideran un miembro de la familia. Entonces, al estar ingresados, el hecho de que estas personas que están ingresadas, sobre todo a largo plazo o ya indefinidamente, como podría ser en un centro geriátrico, les está privando de estar en contacto con estos miembros de la familia. E igual que de forma lógica decidimos que es bueno que se pueda visitar los familiares humanos a las personas que están ingresadas o institucionalizadas, es que las personas necesitan saber y contactar y estar un rato con su perro, su gato. El recuerdo que más me impactó, y ya hace unos añitos de esto, pero que me quedó grabado, estábamos haciendo una sesión de terapia asistida con perros en una escuela de educación especial.
y había una niña con parálisis cerebral que la pusimos en una colchoneta cómoda en el suelo, estirada, y lo que buscábamos era que se relajara. Y claro, era la primera sesión que hacíamos allí, y le preguntó a la niña: oye, ¿quieres que se acerque Lola, se llamaba la perra, ¿quieres que se acerque Lola y se estire a tu lado? Y la niña dijo sí, y la profesora se puso a llorar. La niña no había hablado nunca antes en el colegio, y ese día habló, y habló y los profesores ni sabían que la niña tenía la capacidad de hablar. Claro, eso aún se me pone la piel de gallina, y como eso, mil cosas que te encuentras, sonrisas, cuando te dicen: no había visto sonreír nunca a esta persona, y solo eso ya te está indicando el efecto, o la felicidad no cuenta como efecto. En los proyectos que realizamos contemplamos dos formatos de interacción con los animales en los centros sociosanitarios. El primero son las terapias asistidas con animales. El segundo es el de poder recibir a tu propia mascota en el centro. En esto de dejar entrar perros a los hospitales, los verdaderos pioneros están en Australia, Canadá y Estados Unidos. De hecho, estos últimos tenían ya un centenar de centros en 2016. En España es más incipiente. De hecho, el pionero fue el Hospital Can Mises en Ibiza, y se han apuntado el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, el de Guadarrama, el Hospital La Fe de Valencia, el Hospital Materno Infantil Virgen de Richaca de Murcia, los centros del Grupo Rivera Salud, el Hospital San Pedro de La Rioja y algunos más, y varios que están contemplando el desarrollar estas iniciativas. Pero bueno, no me voy a olvidar del punto más peliagudo que todos estáis esperando. Pero, ¿qué pasa con la higiene y con la seguridad de entrar un perro en un centro sanitario? Piensa que ya se han desarrollado protocolos que permiten minimizar el riesgo de contaminación de forma considerable. De hecho, esto es en broma, pero realmente mucho más que algunas visitas de humanos que no siguen ningún tipo de protocolo. Pero esto ya es un tema aparte. Ojo, que muchas veces nuestros animales, especialmente los animales en intervenciones asistidas con animales, valga la redundancia, están muy supervisados. Es que es muy seguro, y de hecho hay también muchos estudios en países como Estados Unidos, Australia o Alemania. Está más que visto que la posibilidad de que se dé zoonosis, que es esta infección, esa transmisión del animal hacia el humano, es mínima. De hecho, en estos hospitales donde ya se está haciendo, ya tienen sus protocolos. Siempre hay que adecuarlo al espacio, pero normalmente, ¿qué es lo que se hace? Pedir una serie de requisitos sobre ese animal, informe veterinario, que esté al día de vacunaciones, que esté al día de desparasitación y demás. Incluso puedes aplicar algún tipo de desinfectante en las patitas y demás, incluso en algunos casos, sobre todo si es para entrar en contacto con alguien muy inmunodeprimido, se puede llegar a acostumbrar al perro o al gato a llevar un pijama de estos, y sobre todo se crea un área donde es el área de esas visitas, para que aquellas personas que se puedan sentir incómodas por la presencia de un perro, bueno, tú no entras en esa sala de visitas y ya está. Quizás hoy esto de que un perro entre en un hospital te puede sonar a excentricidad, pero veréis que tal cual está evolucionando la sociedad, en unos años va a estar normalizado. Te pueden gustar o no los perros, pero si pensamos en el beneficio que pueden hacer en los pacientes, vale la pena como mínimo planteárselo. Obviamente hay que diseñarlo todo bien para asegurar como decíamos, ¿no?, la seguridad, la higiene y sobre todo también el respeto hacia las otras personas del centro, que pueden haber personas que no les gusten los perros. No te pierdas ver la siguiente lista de reproducción, donde puedes ver algunos vídeos sobre animales y salud, desde el caso de Vlad, que es capaz de identificar cánceres de pulmón, al caso de Laurita, que es capaz de con su olfato identificar cuando su propietario tiene una subida o bajada de azúcar, o también la sesión de terapia asistida con animales que hicimos en el hospital de chicas con trastornos de conducta alimentaria. Pues nada, suscríbete aquí y dale a la campanita si no te quieres perder los siguientes vídeos. Muchísimas gracias por tu atención y que tengas un maravilloso día. ¿Qué te parece, Lobo? ¿Estás de acuerdo tú con esto o no? Creo que dice que sí, ¿eh?